Hola a todos y bienvenidos a mi canal, amantes del drama turco. ¿Cómo están hoy, mis queridísimos seguidores? Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos en un nuevo torbellino de chismes, análisis y, por supuesto, la dosis perfecta de ese drama turco que tanto amamos. Y hablando de drama, hoy tenemos un tema que estoy segura les va a hacer vibrar. Prepárense porque vamos a hablar de Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. Sí, lo escucharon bien. El título lo dice todo. Serine Sarıkaya confiesa su amor por Atay siempre será eterno. Y créanme, no se trata de una simple declaración. Vamos a desentrañar cada pista, cada señal, cada gesto que nos ha dejado Serine a lo largo de los años. Vamos a analizar por qué para muchos de nosotros, este amor, aunque no se materialice en la actualidad, sigue vivo y coleando en nuestros corazones. Así que si son fans de las series turcas, si adoran a estos dos talentosísimos actores, si se mueren por saber más sobre esta icónica pareja, este es el vídeo perfecto para ustedes. Vamos a viajar en el tiempo, a revivir momentos inolvidables, a especular y a debatir sobre el misterio que rodea este romance que para muchos sigue siendo eterno. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante tema, necesito pedirles un pequeño, pero importantísimo favor. Si aún no son parte de esta maravillosa comunidad, si aún no están suscritos a mi canal, háganlo ahora mismo. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, tenemos mucho más drama, chismes y análisis de series turcas por venir. Y ahora sí, sin más preámbulos, demos inicio a esta aventura. Para entender la magnitud de la frase Serine Sarıkaya confiesa su amor por Atay siempre será eterno, necesitamos retroceder en el tiempo. Volvamos a la época dorada de las series turcas, a ese momento en que la televisión turca conquistó el mundo. Concretamente nos vamos a la serie que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores, Medcezir. ¿Recuerdan esa serie? Un verdadero clásico. En Medcezir, Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy interpretaron a Mira y Yaman, respectivamente. Y la química entre ellos, la química. Era algo mágico, electrizante, que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón. Interpretaron a dos personajes que se enamoraron, que se enfrentaron a adversidades, que crecieron juntos y que con su amor conquistaron al público. La conexión entre Mira y Yaman era palpable, evidente en cada mirada, en cada gesto, en cada conversación. La forma en que se entendían, la manera en que se apoyaban, la complicidad que existía entre ellos, todo era tan real, tan auténtico, que el público no pudo evitar enamorarse perdidamente de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque sí, lo que comenzó como una hermosa historia de amor en la pantalla, para sorpresa y deleite de muchos, saltó a la vida real. Los paparazzi los capturaban juntos, paseando por las calles de Estambul, asistiendo a eventos, compartiendo románticas vacaciones en destinos paradisíacos. Eran la pareja del momento, la pareja soñada por muchos, la pareja que representaba el amor perfecto. Las revistas del corazón se llenaron de fotos de ellos, los medios de comunicación no dejaban de hablar de su relación, y las redes sociales explotaban con mensajes de apoyo y cariño. Era la época de oro de Serine y Atay como pareja, un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, y como la vida misma nos enseña, las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden llegar a su fin. Y así fue. El romance de Serine y Atay, que parecía indestructible, llegó a su fin. No hubo grandes escándalos, ni peleas públicas, ni declaraciones incendiarias. Simplemente la vida, con sus giros inesperados, los llevó por caminos diferentes. La noticia de su separación entristeció a muchos, pero también dejó abierta una pregunta que hasta el día de hoy sigue resonando en la mente de sus fans: ¿realmente terminaron? ¿O ese amor, que nació en la ficción y floreció en la vida real, perdura, latente en el corazón de Serine? Y es aquí donde entra la famosa confesión, o más bien, las pistas, los indicios, las señales que nos han dejado a lo largo de los años. Porque aunque Serine no ha declarado explícitamente amo eternamente a Atay, ha dejado entrever, a lo largo del tiempo, sutilezas, gestos, frases que nos hacen pensar en lo contrario. Nos hacen creer que ese amor, ese cariño, esa admiración, sigue presente a pesar de las circunstancias. Una de las cosas que más llama la atención es la manera en que Serine habla de Atay en entrevistas. Siempre con cariño, respeto y admiración.
No hay resentimiento, no hay críticas, no hay palabras negativas. Al contrario, siempre destaca su talento, su profesionalismo, su ética de tirar abajo y, sobre todo, la gran persona que es. Lo describe como alguien especial, con un gran corazón y una gran capacidad para conectar con los demás. ¿No es esto algo que dice mucho? Si hubieran terminado mal, si hubiera existido algún tipo de conflicto, seguramente habría un poco de incomodidad al mencionarlo, tal vez un silencio incómodo, o incluso una crítica sutil. Pero no. Serini siempre se expresa positivamente sobre él. Siempre resalta sus cualidades, tanto personales como profesionales. Y eso, mis queridos seguidores, es algo que habla mucho del tipo de relación que tuvieron y de la manera en que la finalizaron. Pero no solo de palabras vive el ser humano. También hay gestos, detalles sutiles que para los más observadores y para los fans más dedicados, son mucho más reveladores. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Serini ha mencionado la importancia de los recuerdos, de las experiencias compartidas, de los momentos especiales vividos. Habla de la nostalgia, de la importancia de atesorar los buenos momentos, de recordar con cariño las experiencias que nos han marcado y que nos han hecho crecer. Y aunque no especifica nombres, es fácil deducir a quién se refiere cuando habla de momentos especiales, de viajes inolvidables, de risas compartidas, de sueños realizados. También en el mundo de las redes sociales, donde la comunicación es constante y donde los fans están siempre atentos a cada detalle, muchos han notado ciertas indirectas publicaciones que podrían interpretarse como guiños a su pasado juntos. Fotos en lugares significativos para ambos, fotos de eventos a los que asistieron juntos, frases que evocan recuerdos compartidos, e incluso, me atrevo a decir, likes en fotos de Atai. Sí, señores, todo cuenta. Estos pequeños gestos, aunque sutiles, son analizados y comentados por los fans. Cada like, cada comentario, cada publicación es una pieza más en el rompecabezas que intentamos armar para entender qué hay en el corazón de Serini. Por supuesto, todo esto son especulaciones, interpretaciones que hacemos los fans, y que nos encanta hacer. Pero es inevitable preguntarnos, ¿hay algo más? ¿Hay un sentimiento o una emoción, que a pesar del tiempo, de las circunstancias y de las relaciones actuales de ambos, sigue vivo en el corazón de Serini? ¿Hay una chispa que aún no se ha apagado? Y aquí es donde entra la frase siempre será eterno. Porque aunque no estén juntos, la huella que dejaron el uno en el otro es innegable. La conexión que crearon, la química que compartieron, la historia que vivieron, todo eso forma parte de su historia personal, y también de la historia del público. Es un amor que, aunque no se materialice en una relación actual, ha dejado una marca imborrable en sus corazones y en los nuestros. La serie Medcezir fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la química entre Serini y Atai. Su trabajo en la serie los unió para siempre. Crearon personajes que calaron hondo en el corazón del público, y que dejaron una marca en la historia de las series turcas. Además, no podemos ignorar el factor nostalgia. Para muchos, la pareja formada por Serini y Atai representa una época dorada de las series turcas. Una época donde la inocencia, el romanticismo, la pasión y los grandes sentimientos eran los protagonistas. Una época en la que las historias de amor eran contadas con delicadeza, con sensibilidad y con un toque de magia. Verlos juntos, aunque sea en fotos o en recuerdos, nos transporta a ese momento, a ese sentimiento. Nos recuerda la emoción que sentíamos al verlos en la serie, la ilusión que teníamos al imaginar su historia de amor en la vida real, y la esperanza que teníamos en que su romance durara para siempre. Es importante también entender que las relaciones, a veces, no necesitan un final feliz para ser valiosas. A veces el hecho de haber compartido un momento o una historia, un amor, es suficiente para que perdure en el recuerdo, para que se convierta en algo especial, algo que nos ha marcado y que nos ha hecho crecer. Y en el caso de Serini y Atai, creo que eso es precisamente lo que ha ocurrido. Han dejado una huella imborrable en el corazón del otro, y en el de muchos de nosotros. Han compartido momentos inolvidables, han vivido una historia de amor que, aunque no tuvo un final feliz, fue valiosa y significativa. Por supuesto, el tiempo ha pasado, y ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras profesionales. Serini ha protagonizado proyectos exitosos, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar todo tipo de personajes. Ha ganado premios, ha sido aclamada por la crítica y ha demostrado que es una de las actrices más talentosas de Turquía.
Ağatay por su parte ha seguido conquistando corazones con su talento y atractivo. Ha participado en series y películas de gran éxito, y ha demostrado su versatilidad como actor. Su carisma y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Ambos han seguido caminos separados, pero la llama de su relación, aunque apagada, sigue presente en la memoria colectiva. Siguen siendo recordados como una de las parejas más queridas de las series turcas. Su historia de amor sigue siendo tema de conversación, y sus fans siguen soñando con una posible reconciliación. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Una reconciliación? ¿Un reencuentro profesional? ¿Una nueva colaboración en un proyecto? El mundo del espectáculo es impredecible. Nunca se sabe qué puede pasar. Lo que sí sabemos es que para muchos el amor entre Serine y Ağatay siempre será eterno. Y ese sentimiento o esa certeza es lo que realmente importa. El amor puede tomar muchas formas. Puede ser un amor que se materializa en una relación, en un matrimonio, en una familia. Pero también puede ser un amor que se manifiesta en el cariño, en el respeto, en la admiración, y en el recuerdo de los momentos compartidos. En el caso de Serine y Ağatay, creo que el amor que sienten el uno por el otro, aunque no se manifieste en una relación actual, sigue vivo en el recuerdo, en el cariño y en la admiración. Es un amor que ha dejado una huella imborrable en sus corazones y en la memoria del público. Así que en resumen, hemos analizado la historia de amor entre Serine Sarıkaya y Ağatay Ulusoy, hemos repasado las posibles pistas y señales que nos ha dejado Serine y a lo largo de los años, y hemos reflexionado sobre por qué este amor, para muchos, sigue siendo eterno. Hemos explorado la química innegable que tenían en la pantalla, la manera en que su romance traspasó la ficción y se materializó en la vida real, y la nostalgia que aún sentimos al recordar su historia. Hemos analizado sus declaraciones, sus gestos, sus indirectas en las redes sociales, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no estén juntos, el amor y el cariño que sienten el uno por el otro sigue presente en sus corazones. Es un amor que, aunque no se materialice en una relación, ha dejado una marca imborrable en sus vidas y en la memoria de todos sus fans. Espero que les haya gustado este vídeo. Me divertí muchísimo investigando y compartiendo esta información con ustedes. Me encanta sumergirme en el mundo del drama turco y compartir mis conclusiones con ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el amor entre Serine y Ağatay sigue vivo? ¿O simplemente es un recuerdo nostálgico? ¿Han notado alguna otra pista o señal que pueda confirmar o negar sus sentimientos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir sobre estos temas. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les interese. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho más drama turco por analizar. Prepárense porque vienen más sorpresas, más chismes, y más análisis de sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, y que viva el drama turco.